Estamos ya en la tutoría número 2 de la asignatura de Política Social, que como sabéis está en el segundo cuatrimestre de segundo de Trabajo Social. Eh, Vamos a darle caña porque ya empezamos, recordad, la semana pasada empezamos la presentación y empezamos el tema uno. Y además en el tema uno nos metimos en faena y creamos hasta un estado de bienestar. O sea que, bueno, casi que nos lo cargamos también. Vamos a retomar sobre lo último que estuvimos trabajando. Comparto por aquí. Os recuerdo, si tenéis dudas o queréis intervenir, activáis micro desde casa y entráis directamente y os escucho, ¿vale? Nosotros hicimos, bueno, nos quedamos más o menos por aquí. Este es el tema uno. Un segundo, lo ponemos en grandote. Ahí está, se ve mucho mejor. Estuvimos explicando precisamente la creación del estado de bienestar, ¿vale? Nosotros estuvimos dando una serie de pinceladas, ¿no? Que nos permitió entender, sobre todo y especialmente en esta parte, ¿no? En toda esta parte que nosotros, un segundito que se nos ha ido, en toda esta parte, os decía que nos ha permitido, con la excusa de las cuatro ideas básicas que vienen por aquí, explicar la formación de un estado de bienestar. ¿Vale? Estuvimos explicando la Gran Depresión con el New Deal norteamericano de Roosevelt y las medidas que se tomaron, lo que supuso precisamente esa intervención de la economía, el concepto de intervención en la economía, lo que supuso el informe Bevery, la significación que tuvo también el Plan Marshall para Europa, pero también lo conectamos con la propia realidad española, ¿no? Y muy importante las teorías económicas keynesianas, ¿no? Que decíamos que eran base fundamental. Y a partir de ahí, nosotros se creó el estado de bienestar, donde incluso definimos, ¿no? A base o en base a algunos conceptos que nos proponía el propio Ian Gouth o Monereo, etcétera, etcétera, y Muñoz Rusillo, ¿vale? Hasta ahí más o menos lo estuvimos nosotros explicando, con lo cual también conectáis con la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar que daríais en primer y con otras asignaturas que esta temática la habéis necesariamente tenido que trabajar, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por tanto, tenemos un estado de bienestar, pero os decía en la semana pasada que un estado de bienestar no es un único estado de bienestar, sino que hay muchas maneras, muchos modelos y muchos niveles de estado de bienestar, habiendo pocos estados de bienestar. Os recuerdo que el periodo de tiempo histórico en el que existen los estados de bienestar se denominó los 30 años gloriosos, o sea que fueron solamente 30 años y solamente en unos países muy concretos, ¿vale? De la totalidad del planeta. Entonces es una excepción, la existencia de estado de bienestar yo siempre digo que es una excepción histórica, porque son solamente 30 años, y geográfica, porque solamente se da en unos pocos países. Pero aún así hay una diversidad, ¿vale? Esos modelos o tipos de estado de bienestar se pueden clasificar de diferente manera. Estas clasificaciones las vamos a trabajar en este tema uno porque viene en vuestro manual, pero también los volvemos a trabajar de otra manera o con otro enfoque en el tema 2, ¿vale? Lo digo porque no es que nos repitamos, es que tenéis que dar contenido desde esos dos enfoques. Aquí lo que vamos a ver son las clasificaciones que además son bastante potentes, amplía muchísimo la información que teníais de la asignatura, por ejemplo, de primero, ¿vale? Con lo cual da bastante más consistencia y le da más contenido a todos estos modelos o tipos de estado de bienestar, ¿vale? Bueno, vamos a ver los modelos de estado de bienestar según, es una primera clasificación, hay varias clasificaciones, según la orientación de su cobertura y los pilares sobre los que se sustentan, ¿vale? Uno de ellos, muy básico, es el denominado modelo bismarckiano, desarrollado donde, pues básicamente en Centro Europa. Está ahí. Por eso pone ahí Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Holanda. Hay autores que colocan aquí a Italia, no está, desde luego, pero bueno, es un modelo conservador y corporativo. Esa es la base fundamental. ¿Vale? Ahora iremos entendiendo este tipo de cuestiones. Se articula sobre la idea del seguro social y está ligado al salario del ciudadano que determina la aplicación del principio de equivalencia en virtud del cual la cuantía de las ayudas que recibirá o recibe depende de lo que ha aportado previamente al sistema en forma de cotizaciones. Lo que venimos hablando de la seguridad social, cotización, por eso se habla de un modelo corporativo. ¿Vale? Aquí las seguridades sociales son muy potentes, ¿vale? Evidentemente tiene que ver con esas cotizaciones, un instrumento al servicio de la integración de los trabajadores en el sistema político, inicialmente para
acallar la denominada cuestión social. Recordad que estas son ideas que nos tenemos que ir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para entender todo ese proceso, que no vamos a entrar en ello porque ahora mismo no es materia del contenido, ¿vale? Las prestaciones se consiguen a través del mercado. Los hombres, las personas, para participar en el proceso productivo, y las mujeres y personas vinculadas al trabajador, y aquellos que dependen de ese trabajador principal en virtud del derecho derivado que se les concede al depender económicamente de ese cabeza de familia o sustentador principal. Ese es el origen. Esto ha evolucionado mucho y el lenguaje habría que haberlo cambiado, ¿no? Pero técnicamente es algo así como, en función de mi cotización o de mi alta en la seguridad social, yo le doy cobertura. Me doy cobertura yo como trabajador, pero también a las personas que dependan de mi salario o de mi sueldo, ¿vale? Rige el principio de equidad horizontal, con el propósito de asegurar un nivel de vida a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, aun cuando las circunstancias para obtener ingresos del mercado laboral cambien, por ejemplo, y van a cambiar: enfermedad, jubilación o los gastos que se vayan a incrementar. Imaginaros cuando hay hijos a cargo. Todo eso tiene que ver con ese sistema bismarckiano, con esos modelos que son muy potentes en Centro Europa. Otro dentro de esta clasificación, otro dentro de esta clasificación es el modelo socialdemócrata. Este es el que más mola. ¿Por qué? Porque llega más lejos, ¿vale? Este es propio de países como Dinamarca, Finlandia, Suecia o Noruega, o lo que es lo mismo, Norte Europa, ¿vale? Articula dos tendencias. Una, la del informe Beveridge, que ya sabéis por dónde va, y la de los países nórdicos. Su cobertura es universal. Aquí hay que cubrir a todo el mundo. No se habla de trabajadores, ni se habla de cotizaciones, se habla de todas las personas. Está estrechamente vinculado con las ideas económicas keynesianas, es decir, el Estado es un eje fundamental que articula la economía, el gasto y sustenta y controla, etcétera, etcétera, y considera que el bienestar de los ciudadanos, no solo de los trabajadores, por eso os decía, o de los pobres, es responsabilidad del Estado, de todas y cada una de las personas que están en el Estado. Por ello, reconoce la igualdad de todos los individuos en los derechos sociales y persigue, evidentemente, como es política keynesiana, persigue el logro del pleno empleo como elemento de herramienta básica de desarrollo. Por eso he dicho que os iba a molar mucho más. Muchísimo, muchísimo. Este famoso modelo socialdemócrata. Hay otro modelo dentro de esta clasificación, que no es la estándar, que es el modelo sureño. Bueno, sureño es sur de Europa, el propio de los países del sur de Europa, entre ellos España. Pivota en torno a la familia, que asume un total protagonismo de las cuestiones del bienestar y relega la intervención pública, pues, a un papel residual, de complemento. Es decir, no tiene el empaque que tiene el modelo, hemos dicho, bismarckiano o el socialdemócrata, ¿vale? Participa de las características del modelo bismarckiano en el principio de acceso a la protección, es decir, en los países sureños, ponemos el caso de España, tú entras a la protección de la seguridad social con tu primer contrato. Si no tienes contrato, dependerías de la seguridad social de tu papá o de tu mamá, ¿vale? Es decir, tu vinculación se inicia al ser trabajador. Y la sobreprotección de los jubilados frente a la población activa, las pensiones, supera con creces en su cuantía a las ayudas al desempleo. Es decir, en estos países prima la ayuda a las personas que salen del sistema laboral que aquellos que, estando en edad de trabajar, pues no pueden hacer, ¿vale? Sin embargo, coexisten en él las prestaciones como la salud y la educación de ámbito universal. Es decir, pilla ese otro sistema de los modelos socialdemócratas norteeuropeos. Si os dais cuenta, un modelo sureño mixto, pero como lo repiten varios países, sobre todo en la esfera mediterránea sureña, técnicamente estamos hablando de un modelo per se, donde se fusionan de manera mixta elementos de los otros dos modelos. Se trata, pues, de un modelo híbrido que mezcla prestaciones asociadas a la condición de ser trabajador con las dirigidas a la población que se encuentra en estado de necesidad. Esa es una primera manera de entenderlo, muy clarita. Se os dais cuenta, además hemos cogido, hemos partido Europa en tres y la hemos pillado por ahí. Pero claro, los estados de bienestar no solamente es Europa, sino que hay muchas más versiones, ¿vale? Vamos a ver ahora los modelos de estado de bienestar según la orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos. O sea, estamos hablando de ideología, pero de ideología en referencia a lo económico. ¿Por qué a lo económico? Porque ya hemos explicado
que la parte de derechos sociales, o que el hecho de la asistencia misma de derechos sociales, depende de la parte económica. Por eso se llaman los derechos sociales, el nombre completo de los derechos sociales se llama derechos sociales y económicos. Sin dinero no hay derechos sociales, ¿vale? Por eso es tan importante. Claro, cuando se toca el dinero, entran en juego las ideologías de gente que les mola más o menos que se toquen de una determinada forma, ¿vale? Por eso hay modelos distintos. Esta calificación de los modelos de estado de bienestar es la que los agrupa según el grado de institucionalización, el criterio político y el grado de corporativismo, pero con la idea que os acabo de comentar. Según el grado de institucionalización, que sería una de las variables, ¿vale? Vais a encontrar los denominados modelos institucionales. El modelo institucional. ¿Qué es esto? Pues aquí, ¿quiénes entran aquí? Son muy del modelo institucional. Reino Unido, países escandinavos, fijaros que estamos mezclando un montón. Y metemos a Austria. Supone un compromiso institucional entre los valores del individualismo y la libertad económica, por un lado, y la seguridad e igualdad, por otro. Da prioridad a los dos elementos, ¿vale? O intenta integrarlos. El Estado diseña programas públicos que afectan a la distribución de la renta, tales como, por ejemplo, nos pone el libro, la provisión de bienes y servicios públicos universales, los seguros sociales para los trabajadores y las políticas de redistribución de renta. Se articulan políticas de corte universal, si bien las prestaciones se basan en los principios de necesidad e igualdad económica y social, y está orientado a la redistribución vertical y se promueven políticas activas de solidaridad e igualdad. Si os dais cuenta, toca un montón de elementos. Persigue la consecución del pleno empleo mediante, ojo, la cooperación entre sindicatos y gobierno en el mercado de trabajo, la alta tasa sindical, en este caso. Fijaros que aquí hay países que tienen una tasa sindical un pelín más humilde, ¿vale? Pero aún así tienen un peso importante, ¿vale? Negociación central de los salarios, lo que hablamos de la negociación colectiva es muy importante para que esto se pueda argumentar. Elevados niveles de gasto estatal, programas universales, escasa regulación. La regulación se refiere a la regulación del Estado en referencia a lo que hace la empresa y predominio de las transferencias universales y de los servicios, ¿vale? Ahí están mejor que los sureños, ¿vale? Para que nos entendamos. El otro modelo en esta misma clasificación es el residual. ¿Aquí quién metemos? Pues el rey de los residuales, de los modelos residuales, en este caso estaríamos hablando de Estados Unidos, ¿vale? Pero estaría Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Hemos metido aquí a Japón, que Japón es muy rarillo y nos cuesta mucho trabajo. Y también hemos metido a Suiza, ¿vale? Estos estados, que tienen estados de bienestar, su modelo en base a esta clasificación es un modelo residual, que como su nombre indica, pues deja bastante que desear en comparación con los otros, ¿vale? El Estado juega un papel secundario en la satisfacción de las necesidades. Y claro, esta es responsabilidad de quién tiene que satisfacer las necesidades de la gente, el mercado y la familia. O sea, con dinero o si no hay dinero, que te ayude tu familia. Y si no, pues ya entraría al Estado. ¿Vale? Vais viendo, tiene un papel, hay políticas de protección, por eso se llama estado de bienestar, pero deja mucho que desear. Los objetivos de la intervención estatal, ¿cuáles son? O sea, cuando hay intervención estatal, pues evidentemente proteger de los peligros de la desregulación de los mercados, desregulación de los mercados porque los mercados económicos están desregulados y el impacto que tienen puede ser muy positivo o puede ser terrible en la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso intentan proteger de esos peligros. Asegurar la estabilidad y el crecimiento económico. Fijaros, asegurar la estabilidad y el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Si de paso además la gente está bien, pues vale. Si no, pero vale, pues también. ¿Vale? Aplicar una política de empleo, atento, minimalista para mantener los niveles de consumo y la actividad económica, ¿vale? Como veis, estamos jugando, por eso es un papel residual, estamos tirando hacia otro lado. El Estado solo interviene cuando la familia y el mercado fallan, cuando ya no hay más nada, de más nada, de más nada, garantizando el nivel de subsistencia mínimo en la prestación de determinados servicios, pero aún así también deja que desear muchísimo. Es necesario realizar una prueba de medios para tener acceso a la prestación pública, que se llama el Minstead, ¿vale? Por lo que las transferencias son selectivas, es decir, no es un derecho, ¿vale? Sino que tiene que ser una cosa muy evidente, muy medido para que puedas tener algo. Cuidado porque esto deja un montón de gente fuera,
¿vale? Bajo poder sindical, muy poquito, por eso estamos hablando de poquísimos derechos laborales o en la manera que estaríamos hablando en los otros modelos. Negociación colectiva está fragmentada, por tanto es débil, y escasa regulación del mercado de trabajo, que es lo que se pide, es decir, que el Estado no se meta en los derechos laborales para que la empresa pueda hacer lo que quiera, que es lo que prima en los modelos de tipo residuales. Entre unos y otros, los modelos intermedios, ¿vale? Es el modelo vigente, por ejemplo, en Alemania. Alemania combina cositas de los dos, ¿vale? El mérito y la productividad laboral son la base para la satisfacción de las necesidades sociales, de hecho se basa énfasis en eso. Se basa en prestaciones sociales orientadas a compensar la existencia de desempleo, pero sin una política activa de pleno empleo. O sea, yo cubro el desempleo, ayudo en situaciones de desempleo, pero no me dedico como Estado a políticas de pleno empleo. No estamos imitando los modelos norteeuropeos, ¿vale? El mercado laboral pues sigue siendo el mecanismo principal de asignación inicial de recursos, es decir, vinculación al trabajo, haces tu cotización, pero el propio trabajo ya te está resolviendo tus necesidades. Se suministra protección a quien ha contribuido previamente al sistema. Es decir, yo he trabajado, he cotizado y esa seguridad social me ayuda, si no, pues no. Los beneficios guardan relación con lo cotizado. Es decir, recibo tanta ayuda como cotización. Esto es lo mismo que España. ¿Qué pensión te queda? Depende de lo que tú hayas cotizado. Esto es muy importante. La cobertura no está en función de criterios de necesidad. Tasa de sindicación media, negociación sí está centralizada, lo que le da bastante poder. Hay una fuerte regulación del mercado de trabajo, no tiene nada que ver con los otros modelos norteamericanos ni nada de esto, y hay unos altos niveles de gasto estatal, lo cual genera que de manera complementaria, como si estuvieras política keynesiana, estimula mucho el empleo, ¿vale? Ese gasto es un mecanismo, un motor económico que siempre va a ser súper importante. Fuerte presencia de las transferencias, o sea, las pagas, predominio de la redistribución horizontal, esto es muy importante, eso crea determinada injusticia, orientado a redistribuir la renta y el ahorro a lo largo del ciclo vital de los individuos, básicamente en esa cotización que venimos hablando, y se cubren las situaciones de necesidad ante ciertos riesgos, evidentemente, accidente, enfermedad, desempleo o por inactividad o jubilación. Por eso también se le vincula al bismarckiano y a los modelos un poquito más así de beberiano, de Beveridge, ¿no? Según el criterio político, hablamos de otra clasificación. Según el criterio político, tendríamos que hablar de los estados liberales. Aquí metemos a Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿vale? Aquí no estamos en Europa. Se ayuda a los pobres, fijaros la nomenclatura, ¿eh? Hablamos de pobre, ¿vale? Transferencias universales modestas, en verdad son chiquititas, ¿vale? Subsidio a a las clases con inferiores ingresos, evidentemente. Favorece la pervivencia de la estratificación social al permitir la coexistencia de los beneficiarios de protección social, que son más, vos pones aquí, relativamente iguales en su pobreza, con el bienestar social para las mayorías suministrado por el propio mercado. Esto genera, evidentemente, muchas desigualdades, ¿vale? Por eso son regiones del mundo que, teniendo cobertura o ayuda, generan muchas pobrezas. Esto es el modelo de Estado liberal, ¿vale? El Estado corporatista, otra vez pensamos en Centro Europa, Francia, Alemania, Austria, Bélgica. Derechos sociales, evidentemente, se vinculan a la clase, por lo que se conservan las diferencias sociales. Si tú recibes en función de lo que cotizas y tú has tenido buenos trabajos, porque has sido más rico, más poderoso, más, perdón, no más rico, sino has tenido más renta, porque has tenido mejores trabajos. Cuando seas viejito y tengas pensión, tendrás mejores pensiones que los que no han estado. O sea, para que nos entendamos, si tú has tenido buenos salarios durante tu vida, tendrás mejores pensiones. Si has tenido bajos salarios durante tu vida, bajas cotizaciones, bajas pensiones. ¿Vale? Entonces hay como conserva las diferencias de rentas sociales o de diferencias sociales, incluso cuando percibes ayuda, ¿vale? En España ocurre igual. El Estado tiene un escaso papel redistributivo, en este caso en estos estados, porque viene todo regulado. No es cojo de los que más tienen y voy a los que menos tienen, sino que todo eso va en el mecanismo propio de cotización. Se conservan los mecanismos tradicionales de bienestar, como son familia, iglesia, es decir, todos esos elementos no son compatibles y tiene un fuerte componente contributivo, que es la contribución que tú haces por cotización laboral. El socialdemócrata, la base es distinta.
Aquí estaríamos otra vez en los países escandinavos, nos volvemos a situar en el norte de Europa. Trata de alcanzar la igualdad a través de programas universalistas. Todo el mundo tiene que tener cobertura, favorece la independencia de los individuos, de la familia y del mercado. Existe un compromiso político de alcanzar, esto es muy importante ideológicamente, el pleno empleo, y se corresponde con un sistema político, evidentemente, socialista no hubiera llamado yo, sino más conveniente llamarlo socialdemócrata, ¿vale? Pero bueno, es lo que viene en el libro. El modelo radical, pues evidentemente va también por otro lado. Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, si os dais cuenta que muchas veces un modelo son los mismos tipos de países o regiones del mundo, o a veces que tenemos que tirar de algunos países porque están más en esa clasificación, ¿no? La lucha contra la pobreza y la igualdad de ingresos se realiza con otros instrumentos redistributivos diferentes a los altos niveles de gasto social, porque además son países que no les mola ideológicamente el gasto social, ¿vale? El tradicional católico, incorporado para dar acogida al modelo de estado de bienestar de países como Italia, España, Grecia y Portugal, los famosos PIGS. Portugal, Italia, Grecia y España, ¿vale? Los PIGS. Sistema de bienestar poco institucionalizado, poca fuerza, ¿vale? Bajo compromiso con el pleno empleo, horrible compromiso con el pleno empleo. Y la familia pues, tiene un peso y una carga importante en la provisión de bienestar de las personas. Tasa de sindicación muy baja, negociación está centralizada, aunque ya habéis visto en los últimos años que ha habido cambios de ley que penalizan o desayudan a esa centralización. Política social tiende a reproducir el estatus social. Recordad, también hemos dicho de las pensiones, hemos visto de las cotizaciones grandes, o sea, por tanto, ingresos importantes en tu vida, pensiones más altas, cotizaciones bajas, pensiones más bajas. Existe una elevada desigualdad en cuanto a las estructuras de renta, o lo que es lo mismo, los salarios en España son muy diferentes entre unos grupos poblacionales y otros, con lo cual hay desigualdades por el ingreso económico, por el salario. ¿Eso siempre es así? No, no siempre es así. Los países nórdicos europeos no hay tanta diferencia entre el jefe del hospital y el médico del hospital, pero tampoco hay tanta diferencia entre ese médico de ese hospital y un obrero de la construcción. Y alguien puede decir, sí, pues sí, ¿vale? Las diferencias son chiquititas de renta, todas son altas. Según el grado de corporatismo. Aquí estaríamos hablando de los modelos pluralistas, que además hay por ahí teorías del pluralismo del estado de bienestar que vais a leer o podréis leer, regulación de la economía por el lado de la demanda, esta es la parte que recepciona, escaso consenso acerca de los objetivos de la política económica, la política social está desconectada de la economía y de la política, ¿vale? Por eso se llama un poquito, también se habla de grado de corporatividad, está desordenado, ¿vale? Existen grupos de interés potentes, presentan dos modalidades, los países corporatistas sin amplia participación del trabajo, aquí estaría Japón, Francia, Suiza, ¿vale? Y países con mínimos corporativismos, como por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, ¿vale? Los corporatistas integrados, ¿vale? Y estaríamos otra vez, fijaros que aquí estamos mezclando países centroeuropeos y norte-europeos, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega, ¿vale? La economía también está regulada por el lado de la oferta. La oferta es quien va a ofertar, a proponer. Se reconoce implícitamente la intermediación entre lo social y lo económico y se institucionaliza esta relación. Por tanto, aquí la intervención de la economía es muy fuerte. Existen grupos de presión fuertemente también organizados que logran consensuar la política social e incorporar a la política económica general. Por ejemplo, hablábamos de esos países que tenían unos niveles de sindicación y de corporativismo potentes, ¿vale? Y eso les da mucha fuerza. Bueno, como veis, tenéis modelos y tipos de modelos de estado de bienestar para dar y regalar, ¿vale? Aún así, si no habéis tenido suficiente, vamos a ver el tema 2 más cositas de modelo, porque aquí nos faltan cosas, ¿vale? Pero las vamos a ver un poquito más resumidas, incorporando algunas cositas nuevas, sobre todo de países que no se han mencionado aquí, como son las antiguas repúblicas exsoviéticas, ¿vale? Eh, en el libro vais a trabajar también los objetivos del estado de bienestar.
¿vale? ¿Cuáles son los objetivos del estado de bienestar? Pues básicamente os propone el manual tres grandes objetivos que son coherentes. El objetivo uno es la seguridad económica de quién, de todos los ciudadanos. El objetivo 2 de un estado de bienestar es la reducción de la desigualdad, aunque habéis visto que según el modelo esto tiene más o menos importancia, ¿vale? Y el objetivo 3 es precisamente una de las bases fundamentales, que es la lucha contra la pobreza. Si os dais cuenta, los tres podían estar cruzados de manera transversal, unidos y con canales de ida y vuelta porque están vinculados a una manera de hacer las cosas, ¿no? Es muy importante los propios objetivos. También hay otra parte del libro que os va a hablar de las teorías explicativas de la expansión del estado de bienestar. Eso, ¿por qué existen los estados de bienestar? ¿Por qué se llegaron a formar? ¿Por qué se toleró que existieran? Entonces, como diferentes teorías, ¿vale? Unas son pro estado de bienestar y otras descuesta el trabajo de bienestar. ¿Cuáles son las teorías explicativas desde la perspectiva de la demanda de bienestar social? Bueno, se basa en factores como por ejemplo el aumento de la renta o el incremento de la población. Ahora vamos a explicar un poquito esas teorías. Por ejemplo, son muy fáciles de entender. Yo os he traído fragmentos también de otras fuentes para que se entienda luego la lectura de manera también más fácil, ¿no? De lo que tenéis en el libro, ¿no? Está, por ejemplo, la teoría del industrialismo. Esta teoría lo que hace es que enfatiza los factores socioeconómicos, como por ejemplo los principales determinantes del estado de bienestar. Los factores socioeconómicos. El estado de bienestar es el resultado necesario del desarrollo industrial tecnológico, de forma que cuanto más alto sea el grado de desarrollo tecnológico y más elevado sea el número de ancianos o personas mayores entre la población total, mayor será el gasto de bienestar. Esto es muy básico. Industrialismo, sociedades industrializadas con una fuerte masa obrera que genera un bienestar en esa masa obrera a lo largo de la propia existencia que hemos visto de la cuestión social, con salarios más o menos dignos, y esas personas van envejeciendo, salen de la esfera laboral y la sociedad se encuentra que tiene un montón de personas mayores. Si hay un montón de personas mayores, empiezan a atenderlas. Por eso se habla de que esa industrialización conlleva a un mayor gasto en bienestar. La causa de ello reside en que la industrialización somete a la población a nuevos riesgos y a una mayor movilidad y debilita los mecanismos asistenciales tradicionales, como son, por ejemplo, la caridad, vinculada a la parte religiosa, o las familias. Si la gente está trabajando, además trabaja él, trabaja ella, trabajan todos, ¿quién cuida a los mayores? Fijaros que esta idea que os estoy explicando aquí, que es teórica, viene en la exposición de motivos de la que todavía es la ley de dependencia, ¿vale? Y tiene que ver con estos cambios. Claro, genera una sociedad, un bienestar industrializado que genera un montón de población mayor y no hay otros mecanismos tradicionales que cuiden porque han cambiado los modelos familiares, etcétera, etcétera, y no pueden cuidar a esos mayores. Y por eso hay una alta demanda de necesidades de apoyo social y de derechos sociales que se va a incrementar con gastos de bienestar, ¿vale? A ellos se añaden las consecuencias derivadas de la incorporación masiva de la mujer al trabajo, que tiene que ver con esta modificación en los hábitos tradicionales familiares, y en este contexto el Estado responde a las nuevas necesidades de la población, que sufre los efectos adversos del proceso de industrialización, por lo que se considera que su intervención es neutral desde el punto de vista político, pero es mentira. ¿Vale? Se considera que es como una tendencia, una consecuencia natural del industrialismo. Al tiempo, el crecimiento económico permite la obtención de los recursos necesarios para financiar la expansión del gasto social. Esta teoría puede más o menos explicar los estados de bienestar en Europa o las tendencias en Europa, pero ¿hay países que hayan tenido una fuerte industrialización y no tengan estado de bienestar? Sobre todo en Asia. ¿Vale? Cuidado que hasta hace poco se pensaba que China estaba en ese bloque de países de una fuerte industrialización y que no habían cuidado de su población, etcétera, etcétera. Tened cuidado porque los informes que están llegando de pobreza en China, puede ser que China haya conseguido acabar con la pobreza en su país, ¿vale? O con grandes diferencias de pobreza, sobre todo del ámbito urbano y rural o industrial rural, que eran diferencias abismales, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Que puede haber excepciones. Bueno, en cualquier caso, defienden estas tesis autores clásicos como Mishra, Cry, Guy, Aaron, Biletsky y Livox. Lo digo porque si leéis por ahí, esto no viene tal cual en el manual que estáis trabajando, pero si lo leéis por ahí, que sepáis que estos autores
están en liza con esta teoría, ¿vale? Hay otras, como por ejemplo la teoría socialdemócrata o hipótesis de los recursos en el poder. Y aquí hay como claroscuro, ahora lo vamos a explicar. Para los defensores de esta teoría, el estado de bienestar es el resultado de las luchas sociales. Aquí lo hemos explicado muchas veces en las asignaturas de primero, esas conquistas sociales de la cuestión obrera, la cuestión social. Bueno, pues el estado de bienestar es un poco como lo que ha venido precisamente de esa lucha social y política del movimiento obrero organizado tanto a nivel político como sindical. Es decir, sindical porque se creaban movimientos de contrarrespuesta a la empresa, a los empresarios, y político porque generaban ideologías alternativas al liberalismo económico imperante que les perjudicaba, ¿vale? De ahí que el grado de organización de ese, sea la variable crucial para explicar la expansión del estado de bienestar y la secuencia temporal del mismo en los diferentes países. Es decir, a más se han organizado estas luchas sociales y la parte política que va a vincular a las luchas sociales, mejores o mayores estados de bienestar han conseguido sus países. Esa es la teoría, ¿vale? Según este modelo, aunque la clase trabajadora esté bajo el dominio del capital, el gasto social, el estado de bienestar, suministra a esta clase social, los recursos políticos y económicos para contrarrestar los efectos más perversos del mercado. Recordad que el mercado genera daños constantes, ¿vale? A la población. El estado de bienestar se entiende como un proceso de desmercantilización impulsado por los movimientos obreros opuestos y la función mercantilizadora del propio mercado que está en esa pugna, ¿no? Esto implicaría, por ejemplo, que los altos niveles de bienestar existentes en los países escandinavos se deban al dominio de los partidos de izquierda en el poder y también, habría que poner una coletilla, de los altos niveles de sindicación, por ejemplo, ¿vale? Y tiene que ver con esto, evidentemente son como una consecuencia natural de esas conquistas sociales, ¿vale? ¿Qué más teoría debéis de conocer? Hombre, las neomarxistas. Las neomarxistas es importante, ¿vale? Para esta teoría, el estado de bienestar es funcionar con los intereses de la clase capitalista, tanto desde el punto de vista económico como político. A ver, eso del estado de bienestar, diría un neomarxista y los marxistas también, es un invento para perpetuar el capitalismo y ayuda a la clase capitalista. ¿Por qué? Pues porque, perdón, usted es capitalista, está en estados capitalistas y además genera riqueza para, sobre todo, unos cuantos, que también haya bienestar para muchos, ¿no? Económicamente, porque permite la reproducción y acumulación del capital. Políticamente, porque consiguen neutralizar, y ahí está la crítica principal del neomarxismo, la lucha de clase al integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista. Es decir, cuando hay bienestar en la clase trabajadora, porque el estado de bienestar funciona, la gente no tiene ganas de hacer la revolución. Así de claro. ¿Qué le pasa al neomarxismo? Que dice, pues es un invento, el estado de bienestar es un invento de el capitalismo para perpetuarse, porque anula la lucha de clase. Y es verdad. ¿Vale? Es decir, anula esa lucha de clase y al mismo tiempo, pon ahí, garantiza la supervivencia del capitalismo. ¿Vale? Todo esto tienen, como veis, todas estas teorías tienen partes interesantes de verdad, ¿no? ¿Quiénes son los neomarxistas tradicionales? Pues estaría Griffin, Devine o Balance. Lo digo porque vais a leer o os pueden llegar textos, artículos o trabajos de estos autores o de gente más contemporánea que los cita, ¿vale? Esta gente son de últimos del siglo XX, ¿eh? No, no hay que irse muy para atrás. También estaría la teoría política corporativista o de grupos de interés. Esto le vamos a dar un giro. Si bien es cierto que el estado de bienestar responde a las demandas de sus votantes, sí que pueden estar diversificadas, pero aglutinadas en colectivos que defienden sus propios intereses, posible que el mismo estado de bienestar contribuya a acrecentar la desigualdad, ya que los pobres tienen menos capacidad organizativa y esto les dificulta el articular y defender sus intereses de forma colectiva. ¿Cuántos partidos de pobres conocéis? ¿Cuántos partidos políticos u organizaciones de movimiento potente de barrios marginales conocéis? ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Quién obtiene más del Estado? Quien mejor se organiza como grupo de interés, más numeroso y más cargos de ostentación pueden ocupar. ¿Qué peso tiene? ¿Quién tiene más peso? ¿Las personas mayores jubiladas o los pobres? Perdona que utilice etiquetas, pero quiero que entendáis qué significa este modelo. Esta teoría explicaría, por ejemplo, la gran importancia del gasto social dedicado
a las personas mayores, dado el proceso de envejecimiento del envejecimiento, puesto que estos pueden tener un poder decisivo en los procesos electorales y el hecho de que la lucha sindical favorezca los programas públicos contra la pobreza. Y esto es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Es decir, ¿por qué se invierte en determinadas enfermedades? Porque hay más gente y hay más presión. ¿Por qué las enfermedades denominadas raras, que ya se han cambiado el nombre, ¿no? Tienen menos financiación porque hay menos gente? Si donde hay más presión o más grupos de interés o más fuerza, se obtienen mayores beneficios. Si tú no estás en esos grupos de interés, probablemente tu propio Estado, que es democrático, pues te deje un poquito fuera. ¿Vale? Estos elementos, estoy simplificando mucho, por favor, pero quiero que entendáis a lo que se está refiriendo con los grupos de interés y por qué el estado de bienestar pudiera contribuir a acrecentar la desigualdad cuando atiende a esos grupos de interés. ¿Qué autores defienden estas ideas? Pues tenéis Fogg, Olson, Pampel o Williamson. ¿Vale? Los tenéis por ahí también, que os pueden servir. Algunos se citan también en el libro, en el manual que estáis trabajando. Habría otro conjunto de teorías explicativas desde la perspectiva de la oferta del bienestar social. Son más sencillitas, echarle un ojito, leí desde la página 46 y 47 del manual, no tenéis ningún problema. De todas maneras, si tenéis dudas, me las hacéis saber, o bien las tutorías o contactando conmigo de alguna manera. Crisis y retos en el estado de bienestar sería el siguiente apartado, que van desde la página 48 a la 54. Casi todo lo que contiene la parte de crisis y reto del estado de bienestar, casi todo ya lo hemos explicado, ¿vale? Porque hemos ido desde la formación del estado de bienestar y lo hemos ido conectando todo el rato a lo que tenemos ahora mismo. Evidentemente, ahora mismo no tenemos un estado de bienestar, tenemos otra cosa, ¿vale? Por tanto, había una crisis que ya se comentó en los años 70, 80, desmantelamiento, etcétera, etcétera, y esas sociedades de bienestar que han venido más o menos a sustituir a los estados de bienestar, y ahora estamos en un nuevo giro del giro que no sabemos por dónde vamos a terminar, pero echa un ojito cómo está la educación pública, cómo está la sanidad pública, qué es lo que se está haciendo de las autoridades políticas y con qué intención, ¿vale? Y más o menos ya tenéis toda la idea de la página de crisis y reto del estado de bienestar, ¿vale? Bueno, como veis, es muy sencillito, no vais a tener problemas. Conocéis muchísima información de lo que hemos explicado, con lo cual vais a poderla asumir rápidamente y la vais a poder trabajar y la podéis articular en contenido. Yo os recomiendo eso, que siempre vayáis trabajando los temas antes y después de las tutorías que nosotros vayamos teniendo, con lo cual vais por adelantado y además revisáis después todo lo que se vaya trabajando, ¿vale? Bueno, ¿dudas o cuestiones de este tema 1 que hemos terminado? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me despido de vosotras y vosotros y nos vemos en una semana. Ya la semana próxima le damos caña y empezamos con el tema 2 de política social y seguimos avanzando, ¿vale? Me despido, hasta luego. Adiós.